Gracias por estar con nosotros esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Informaciones CNI. Aquí planteamos las cosas como son. Miércoles 5 de junio del 2024, quédese con nosotros, esperamos que este espacio sea de su interés. Ante todo, debo exhortar a los seguidores del Canal Nacional de Informaciones, aquellos que no se han suscrito, a que lo hagan. Suscríbase al canal, utilice la sección de comentarios y plantee sus puntos de vista sobre temas tratados en este espacio. La pregunta del millón: ¿qué tiene atemorizado a los dominicanos? Y cuando digo a los dominicanos, me refiero a los distintos sectores de la población, a todos. La clase baja, la media, los profesionales independientes, al sector empresarial en sus distintas capas, industriales, comerciantes, importadores, a los desempleados también, en fin, a cada uno de los dominicanos que no sea funcionario del gobierno próspero de Luis Abinader. Sin temor a equivocarme, ahora mismo el temor se basa en las repercusiones de la anunciada reforma fiscal. Y de hecho vamos a hablar en el transcurso de este espacio de dicha reforma. Hablemos de reforma fiscal, hablemos de la necesidad del gobierno de más recursos y los efectos pulverizadores en los bolsillos de usted que sigue este canal de YouTube. Lo que muchos nos preguntamos es ¿por qué urge una reforma fiscal? Hace semanas, meses, el presidente de la República gritaba a todo pulmón que a él le rendían los chelitos. Lo que pasa es, señores, que yo no sé por qué, pero a nosotros nos rinde el dinero. Bien, no lo dijo una vez, lo dijo muchísimas veces, pero muestro otro más para que usted se dé cuenta. Lo que pasa también, y yo lo reitero, es que a nosotros nos rinde mal. Bueno, a la conclusión que hay que llegar, si ahora urge una reforma fiscal, es que el presidente, como ya lo había mencionado en programas anteriores, sufre de una pseudología fantástica, lo que es lo mismo a una mitomanía. Ahora resulta que a Luis Abinader no le rinden tanto los chelitos. Después de pavonearse, ahora no les rinden tanto los chelitos. El gobierno se cae a pedazos, el gobierno está quebrado, hay que decirlo así. ¿Y por qué está quebrado? Bueno, por la mala administración, por tirar la casa por la ventana, por comprar dirigentes de oposición, no le bastó eso, después compraron a los ciudadanos dominicanos que se quisieron vender, y por políticas desacertadas de todo el gobierno. Recientemente el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Issa, disertó ante ejecutivos del sector privado hace algunas horas. Detengámonos a analizar las declaraciones de Pavel Issa acerca de la reforma fiscal y otras reformas que plantea el gobierno del cambio. Dice Pavel Issa que estamos obligados a enfrentar los desafíos de reformas estructurales pendientes para lograr un Estado más capaz, una economía más productiva y una sociedad más inclusiva. Él dice que estamos obligados con optimismo y determinación. Es decir, no es que estamos obligados nada más, es que tenemos que ser optimistas y tenemos que estar determinados a las reformas que plantea el gobierno. No veo como algo, y analícelo usted, que se imponga, que se obligue, pues al que se le obliga tiene que estar contento, optimista, determinado para asumir eso, para asumir una fiesta que en el fondo usted no participó en ella. Esa declaración de inclusión, de bla, 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 de crecimiento, etcétera, etcétera, a primer modo suena bien. Pero, ¿qué es en realidad lo que se busca con esta reforma? Repito, el gobierno está quebrado, tiró la casa por la ventana, está desesperado, ganaron unas elecciones comprándolas, los montos de la deuda pública no aguantan más. Ahora perfilan sus cañones a la población. Hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Ese es el mensaje que la reforma fiscal
le deja a los dominicanos, que el gobierno quiere seguir haciendo lo que hasta ahora ha estado haciendo. A Pavel Issa se le olvida a la hora de hablar alegremente de una reforma fiscal, la cual él está impulsando y que el presidente está impulsando, es que Luis Abinader tiene dinero en paraísos fiscales, declarado en el 2020 76 millones de dólares. Nadie que no sea él sabe ahora mismo cuánto alcanza su fortuna, cuánto ha aumentado su fortuna desde que es presidente. Y Issa dice que las condiciones están dadas y que hay mucho trabajo para hacer, oigan bien, para solventar deudas pendientes en diversos sectores e impulsar la meta de un 5% del crecimiento económico para este año, de ese crecimiento deseado. Es decir, lo que está diciendo Issa, que para alcanzar un 5% de crecimiento, tienen que exprimir, sacarle el jugo a la población. Nosotros estamos creciendo en promedio un 5% desde 1990, 80 y pico, en promedio, y no han tenido que hacer una reforma de tal magnitud como la que está planteando el gobierno. Importante es que Issa dio a conocer las metas macroeconómicas del gobierno con una serie de reformas que plantea. Pavel dice que con esto se moderaría el déficit fiscal, pero como lo ven ellos, el déficit fiscal se moderaría en seguir gastando lo mismo y quién sabe si más, como hasta ahora, pero recaudar para seguir la fiesta irresponsable del gasto. En ningún momento hablan de austeridad. Dentro de esta moderación del déficit fiscal está la reducción de la demanda de financiamiento. ¿Qué significa esto? Bueno, la reducción de la demanda de financiamiento es para coger menos dinero en préstamo. También la reducción del ritmo de endeudamiento, que va en la misma dirección, el mejoramiento de la calidad crediticia. Habrá que ver cómo las evaluadoras de crédito a nivel internacional están en este momento calificando la deuda en República Dominicana, la reducción del pago de intereses de la deuda, lo que puede llevar a una renegociación. Mira, estamos recaudando más, bájame los intereses. Habrá que ver si la banca atiende ese reclamo. Otro punto importante y que le den las narices a usted con dicha reforma o sin ella, que el Banco Central tiene sobre los 20.000 millones de dólares tomados prestados. Y ellos quieren, en el segundo punto, fortalecer la capitalización del Banco Central. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, a través de una devaluación, que ellos le llaman depreciación, pero una devaluación, para que usted lo entienda bien, de un 7% del peso con respecto al dólar. Y eso es allá, eso es SOFOR para el 2024. El gobierno calcula que el dólar va a llegar a 63, de hecho está a 59.60 la compra de dólar hoy día. Si usted tiene suerte, la moneda norteamericana se cotizará a 63 por 1 en este año. Y digo si usted tiene suerte porque ya anteriormente el gobierno de Hipólito Mejía, que es socio del gobierno de Luis Abinader, el señor Mejía, pues comenzó a deslizar la moneda que le encontró a 14 por 1, 16 por 1, y por presión de los generadores de divisas, pues Hipólito lo complació y dijo, yo la quiero en 37. Cuando pasó por 37, cuando llegó a 37, como en el monopolio, pasó por Go y aceleró, y entonces llegó hasta más de 60 pesos por 1 y no había dólares, es decir, que era algo ficticio, porque si usted quería dólares, entonces tenía que entrar a una segunda habitación de los bancos
y allá le decían, bueno, te cuesta tanto si tú quieres dólar. Eso lo sabe todo el mundo en República Dominicana y yo temo que este gobierno tan poco disciplinado pueda repetir la historia del 2000 al 2004. Con la reforma fiscal le van a quitar a usted dinero del bolsillo porque los productos van a subir de precio. Ahora bien, lo que le resta también se lo van a quitar porque el poder adquisitivo va a disminuir. Va a haber una inflación debido a que la economía dominicana está dolarizada, eso lo sabe usted, y que ensamblamos pollo allá, ensamblamos arroz, todos los productos básicos de necesidad se ensamblan allá porque los, los insumos de cada uno de esos bienes se tienen que importar. Entonces, eso va a llevar a que el dólar actúe de manera inflacionaria. Y por eso digo que con esa reforma le van a quitar a usted dinero del bolsillo en dos vertientes. Vía la reforma fiscal, que usted va a tener que pagar más impuestos, a usted le van a descontar más del impuesto sobre la renta, y vía la devaluación del peso dominicano. Porque la economía dominicana, y yo creo que todos estamos en esto conteste, está dolarizada, no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Fabelisa y Luis Abinader quieren todo tipo de reforma, no solo fiscal, también reformas en la seguridad social, en el sector eléctrico y en el agua, en otros segmentos más. Algunos técnicos en economía calculan que el gobierno gastó en politiquería en las últimas elecciones más de 11.000 millones de dólares en mayo. Y eso está fuerte. Y entonces usted dice, ¿por qué yo tengo que pagar este tipo de diabluras del gobierno? Y más cuando el gobierno no escatima esfuerzos en tirar los cuartos por la ventana. Una muestra de ella es esto. De los primeros años del gobierno, 35 escándalos sin sanciones, de gente que a las claras metió la mano en los bolsillos y no hay ningún sancionado. Y eso es que la prensa, con toda su moderación, ha tenido que señalar esto porque fueron destituidos a las claras producto de eso. Ahí hay unos señores que saquearon el país y no hay castigo, no hay ningún tipo de sanción a estos desfalcadores del erario. Pero fíjense el gasto en asesores de importantes ministros del gobierno y directores del gobierno del cambio, del gobierno de Luis Abinader. Es decir, estos señores gastan millones de pesos mensuales, que serían centenares de millones de pesos anuales, en asesores. El caso del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Educación, pues simplemente llama la atención en momentos en que se pide una reforma fiscal, que el gobierno quiere introducir una reforma fiscal, pero eso no se queda ahí. Miren, la ministra de Cultura, como casi 2 millones de pesos mensuales, estamos hablando de alrededor de 24 millones de pesos anuales. El ministro de Vivienda, más de 60 millones, casi 70 millones de pesos al año en asesorías. Y esto pues parte el alma. Chu Vázquez, 1.820.000 mensuales en asesores.
que pueden tomar dos vertientes. Inclusive la ONSA, que es una empresa deficitaria, pues necesita 20 asesores, el señor Radamés González. Y aquí entonces como que la gente se indigna al ver que los dineros se escapan, se esfuman por, por actos de corrupción, por mal manejo administrativo o por quién sabe qué. Esos individuos que están solicitando asesoría o que tienen asesoría, una de dos, o son botellas o los, los incumbentes de los ministerios, de los cargos, tienen tan poca visión, están tan poco preparados, una de dos, que tienen que tener asesores hasta para que le enseñen a caminar, para que le enseñen a comer, para lo más esencial. Pero sería injusto señalar solamente a estas personas y le voy a poner una tarea a ustedes. ¿Cuántos asesores y en cuánto salen los asesores del presidente de la República? Mensualmente, pues es una cifra escandalosa que yo me resisto a creer. Leí por ahí que eran 300 y pico de millones de pesos que este señor se gastaba mensualmente en asesores y eso es muestra de que hasta para caminar necesitan asesorías. Al final de cuentas, la democracia triunfó, ganó el que más votos sacó. Usted, dominicano, que hoy pues está asustado con lo que le viene encima, con una reforma fiscal, con una reforma constitucional, con reformas en el sector eléctrico, en el sector de agua, en la seguridad social. En todos esos casos, usted pues tiene poco que objetar porque usted avaló ese tipo de políticas que definitivamente lo van a golpear. Así las cosas, amigos míos. Prepárense para días no tan soleados. Llegamos al final. Le exhorto de nuevo a que se suscriba al Canal Nacional de Informaciones CNI porque aquí planteamos las cosas como son. Pasen todos feliz resto del día.